Bienvenidos al canal. Que la paz, la fe, la esperanza y la presencia de Dios inunden tu corazón. Aquí, cada palabra ha sido cuidadosamente seleccionada para conmover el alma, fortalecer el espíritu y acercarte a Dios. Hoy te invito a adentrarte en una historia bíblica profunda, intensa y significativa. Una narración que despierta preguntas, provoca silencio interior y revela el valor de una fe que perdura incluso cuando todo parece desmoronarse. Esta es la historia de Job, de principio a fin, inspirada en las Escrituras, contada para mantener tu corazón atento desde el principio hasta el último momento. Job vivió en la tierra de Uz, un hombre conocido no solo por sus posesiones, sino también por su carácter. Era recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Su fe no era solo aparente, la vivía a diario. Job se despertaba pensando en Dios, tomaba decisiones ante Él y terminaba sus días en oración. Se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos y ofrecía sacrificios por ellos, reconociendo en su corazón que quizás, en algún momento, le habían fallado al Señor. Esto revela a un hombre con responsabilidad espiritual y un profundo temor a la santidad. La prosperidad de Job no era común. Sus rebaños estaban dispersos por toda la tierra, sus siervos eran numerosos, su casa era respetada y su nombre honrado. Pero la verdadera riqueza de Job no residía en sus posesiones, sino en su comunión con Dios. Lo que nadie en la tierra podía ver era que, en el cielo, su nombre se mencionaba. En una escena invisible a los ojos humanos, se desarrolló un diálogo. Dios presentó a Job como un ejemplo de fidelidad, y el acusador respondió con desconfianza, sugiriendo que esta fe solo existía gracias a las bendiciones. Se concedió el permiso para el juicio, y en poco tiempo la estabilidad de Job se vio devastada. Llegó un mensajero trayendo malas noticias, luego otro, y otro, cada palabra más pesada que la anterior. Rebaños perdidos, siervos muertos, riquezas destruidas. Hasta que llegó la noticia más dolorosa, sus hijos habían muerto. Todo lo que sustentaba su alegría parecía haber sido arrebatado en un solo día. El silencio llenó el aire, y el dolor se hizo casi palpable. Ante una pérdida tan grande, Job no clamó contra Dios. Rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y adoró. Reconoció que todo provenía del Señor y que todo permanecía bajo su control. Su fe no se cimentó en circunstancias favorables, sino en la presencia de Dios en su vida. Aún herido, Job decidió confiar. La prueba se agravó cuando el dolor dejó de ser meramente externo y comenzó a invadir su cuerpo. Heridas cubrían su piel, provocándole sufrimiento constante. El respetado hombre fue visto con desprecio. Sentado sobre cenizas, en medio de la soledad, Job enfrentó no solo el dolor físico, sino también la incomprensión de quienes lo rodeaban. Su propia esposa, abrumada por la desesperación, cuestionó el sentido de seguir creyendo. Sin embargo, Job mantuvo la compostura, reconociendo que Dios sigue siendo digno incluso cuando el mal parece inexplicable. Los amigos llegaron en silencio, pero pronto cambiaron el consuelo por acusaciones. Intentaron explicar el sufrimiento con argumentos humanos, alegando que solo un pecado oculto podía justificar tal dolor. Job escuchó, respondió, lloró, cuestionó y se lamentó. No ocultó su angustia. Habló con Dios con sinceridad, exponiendo su dolor y sus dudas, sin abandonar su fe. Cuando las palabras humanas fallaron, Dios se manifestó. No con respuestas sencillas, sino con revelación. Dios guió a Job a comprender que existen misterios que escapan a la comprensión humana, que el Creador ve lo que el hombre no ve y gobierna lo que nadie controla. En ese encuentro, Job comprendió que su fe había madurado. Ya no dependía únicamente de lo que había oído sobre Dios, sino de una experiencia profunda y transformadora. La historia de Job revela que el dolor no es el fin, que el silencio de Dios no es abandono, y que la verdadera fe resiste el tiempo, la pérdida y las preguntas sin respuesta. Nos lleva a reflexionar sobre la confianza, la perseverancia y la esperanza incluso en los días más oscuros. Job cruzó el valle, enfrentó lo incomprensible y se mantuvo firme, demostrando que incluso cuando todo se pierde, la fe puede mantenerse en pie. Incluso después de este profundo encuentro, algo había cambiado en Job. No era solo el dolor que había soportado, sino su perspectiva de la vida, la fe y de Dios mismo. Antes, vivía en rectitud, ahora, vivía en intimidad. Antes, obedecía, ahora, confiaba con una comprensión más profunda. El sufrimiento no lo destruyó, sino que lo purificó por dentro, como el oro que pasa por el fuego. Dios entonces se dirigió a los amigos de Job. Sus palabras duras y críticas fueron corregidas por el Señor mismo. Habían hablado de Dios sin conocerlo realmente.
Job, el que había sido herido, humillado y acusado, fue llamado a orar por ellos. Y cuando Job intercedió, sucedió algo extraordinario. Mientras oraba por otros, su propia historia comenzó a transformarse. La restauración no llegó de forma apresurada ni espectacular. Fue la respuesta fiel de un Dios que nunca perdió el control. Poco a poco, la vida volvió a florecer donde antes había cenizas. Job fue sanado. Su honor fue restaurado ante el pueblo. Lo que le habían quitado le fue devuelto al doble. Sus campos prosperaron de nuevo, sus rebaños se multiplicaron y su hogar volvió a ser un lugar de alegría. Dios también restauró en Job la experiencia de una familia. Nacieron nuevos hijos, trayendo alegría, esperanza y continuidad. La Biblia resalta la belleza y el valor de estas nuevas vidas, mostrando que Dios no solo restaura lo perdido, sino que también renueva el futuro. Job comenzó a vivir no solo con abundancia material, sino con un corazón marcado por la gratitud y la conciencia de la fidelidad divina. Los días de Job se prolongaron. Vivió muchos años, vio a sus hijos y a sus nietos, y vio crecer a generaciones bajo la bendición del Señor. Su historia se convirtió en un testimonio silencioso para todos los que lo rodeaban. Un hombre que sufrió intensamente, pero no abandonó su fe. Un hombre que cuestionó, lloró y se lamentó, pero permaneció ante Dios. El camino de Job nos lleva a una profunda reflexión sobre la vida. No todo dolor es castigo. No todo silencio es rechazo. Hay momentos en que Dios permite que el valle no nos pierda, sino que nos enseña a caminar sin depender solo de lo que vemos. Job entró en la prueba como un hombre justo, pero emergió de ella como alguien que conocía a Dios aún más profundamente. Así, la historia de Job sigue viva, trascendiendo el tiempo, hablando al corazón de quienes enfrentan largas noches, preguntas sin respuesta y batallas invisibles. Nos recuerda que la verdadera fe no solo se sostiene cuando todo marcha bien, sino que se mantiene firme incluso cuando todo parece desmoronarse. Y que, a su debido tiempo, el Dios que permite las pruebas es también el Dios que restaura, sana y devuelve el sentido a la vida. Incluso después de todo lo que pasó, la historia de Job no termina simplemente como un relato antiguo, sino como un mensaje que sigue resonando en el corazón humano. Lo que le sucedió no se limitó al pasado, se convirtió en un espejo para todos los que atraviesan periodos de pérdida, confusión y silencio. Job llegó a ser portador no solo de una vida restaurada, sino también de una sabiduría forjada por su experiencia con Dios. Su último viaje estuvo marcado por la paz. No una paz superficial, sino la que nace de haber superado la tormenta y descubierto que Dios nunca abandonó el barco. Job aprendió que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de perseverar incluso cuando no llegan las respuestas. Comprendió que confiar en Dios no significa comprenderlo todo, sino descansar en la certeza de que el Señor ve lo que nosotros no vemos. El nombre de Job llegó a ser recordado como símbolo de perseverancia. Su historia enseñó que la justicia no evita el dolor, sino que sostiene el corazón durante él. Enseñó que Dios permanece soberano incluso cuando los justos sufren, y que el sufrimiento, por profundo que sea, no tiene la última palabra. Hay tiempos de prueba, pero también hay tiempos de restauración. La vida de Job revela que Dios obra a niveles que superan la comprensión humana. Mientras Job solo veía pérdidas, Dios vio un propósito mayor construyéndose. Mientras los hombres juzgaban, Dios observaba la fidelidad del corazón. Y aunque el silencio parecía abandono, el cielo permaneció atento a cada lágrima derramada. Esta historia sigue siendo una invitación silenciosa a la confianza. Un llamado a creer incluso cuando el suelo parece desaparecer bajo nuestros pies. Job es recordado no solo por todo lo que perdió, sino por todo lo que permaneció en él, su fe, su temor y su integridad ante Dios. Y es por eso que su historia sigue viva, atravesando generaciones, conmoviendo corazones y recordándonos que, incluso en los días más oscuros, Dios sigue siendo Dios. Y ahora, al llegar a este momento final, permitan que esta historia siga resonando en ustedes, no solo como un relato bíblico, sino como un mensaje vivo, profundo y relevante. La vida de Job no quedó registrada en las Escrituras para una lectura rápida, sino para ser sentida, reflexionada y atesorada en el corazón. Nos enseña que la verdadera fe no nace de la facilidad, sino que se forja en silencio. Job nos muestra que es posible seguir creyendo incluso cuando el dolor es inexplicable. Lloró, cuestionó, se lamentó, sintió el peso de la soledad y el abandono humano, pero nunca rompió su pacto con Dios. Esto revela algo poderoso. La fe que agrada al Señor no es la que finge fortaleza, sino la que permanece, incluso herida. Job no lo comprendió todo, pero eligió confiar. Y esa decisión sostuvo su vida.
Quizás hoy te identifiques con esta historia más de lo que imaginas. Quizás estés atravesando un periodo en el que todo lo que has construido parece tambalearse. Proyectos interrumpidos, puertas cerradas, pérdidas inesperadas, noches en las que tu corazón se pregunta en silencio dónde está Dios. La historia de Job nos recuerda que el silencio de Dios no significa ausencia. A menudo, mientras el cielo parece tranquilo, el Señor está obrando en profundidades inalcanzables para nuestros ojos. Hay momentos en que Dios no explica, sino que sostiene. No revela el porqué, sino que fortalece para perseverar. Job no recibió todas las respuestas que deseaba, pero recibió algo mayor, la revelación de quién es Dios. Y cuando realmente conocemos a Dios, aprendemos que Él sigue siendo bueno incluso cuando la vida no es fácil, que permanece fiel incluso cuando todo a nuestro alrededor parece imposible. Esta historia también nos confronta con cómo lidiamos con el dolor ajeno. Los amigos de Job cometieron el error de intentar explicar lo inexplicable, de juzgar en lugar de consolar, de hablar demasiado cuando el silencio habría sido más prudente. ¿Cuántas veces, ante el sufrimiento, simplemente necesitamos estar presentes, orar y confiar en que Dios sabe lo que hace? Job nos enseña que no todo dolor es consecuencia del pecado y que no todo sufrimiento es señal de abandono divino. Al final, vemos que Dios honra a quienes perseveran. La restauración de Job no fue meramente material, fue espiritual, emocional y profunda. Salió de la prueba con una fe madura y un corazón renovado. Que esa historia gere en voce perseveranca. Que, mesmo cuando a resposta não bien no tempo esperado, sua confianza permaneca firme. Que, mesmo quando a dor parecer longa, você se lembre de que ela não é eterna. A vida de Job nos garante que a última palabra nunca pertence ao sofrimento, mas a Deus. Si este mensaje te conmovió, permite que llegue a otras vidas. Compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil, con alguien que necesite renovar su fe, con alguien que esté a punto de rendirse. A veces Dios usa una historia, una simple palabra, un video compartido para reavivar la esperanza de alguien que está al borde del colapso. Que la fe de Job inspire tu camino, que la fidelidad de Dios renueve tus fuerzas y que sigas adelante con la certeza de que, incluso en medio de las pruebas, el Señor permanece atento, presente y en control. Y que lo que hoy parece dolor, a su debido tiempo, se transforme en algo más.